Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda parte que se llama Perfiles Criminales, el capítulo número 8, Asesinos múltiples en un solo acto. Los asesinos múltiples en un solo acto, conocidos en inglés como asesinos de masas, concepto que en español realmente no tiene sentido, matan a varias personas en un solo acto o cadena de acontecimientos, sin que haya separación temporal relevante ni un enfriamiento emocional. Utilizamos la expresión asesino múltiple para referirnos al asesino múltiple en un solo acto. El concepto estándar exige que se mate a más de 3 personas en una única acción. Y como asesino múltiple su gran problema tiene que ver con el control. Su comportamiento homicida es un intento desesperado por recuperar ese control. Esto implica que previamente ha ocurrido una situación que le ha desestabilizado profundamente, la pérdida de empleo, el divorcio, la bancarrota o un agravio que le ha supuesto sentirse intensamente humillado o ridiculizado. La vida de tales individuos, como consecuencia de una o varias de las situaciones anteriores, entra en una espiral descontrolada y conduce a un sentimiento profundo de estar viviendo una tragedia personal. El asesino múltiple, como sucede frecuentemente con el asesino en serie, planifica de forma metódica su acción, procurando asegurar el resultado, debido a que es frecuente que vive en un contexto de relativo aislamiento o de marginación personal. La aparición de determinados indicadores que podrían avisar de la inminente respuesta violenta ante su angustia, verbalizaciones de ira o de venganza, preparación de las armas, escritos donde vuelcan su rabia y desesperación, pasan inadvertidos. En la actualidad el uso de Internet hace que muchos de esos signos sean visibles ante miles de personas, pero la ausencia de un público próximo y vigilante hace que esas manifestaciones no sirvan como señales de alarma. Por otra parte, son tantos los sujetos que suben a la red opiniones y declaraciones extrañas que nunca recurren a la violencia, que tampoco la exhibición de declaraciones de ira o de odio hacia determinadas personas o grupos pueden considerarse un indicador fiable de la aparición de una violencia súbita. De hecho, la inmensa mayoría de sujetos que amenazan gravemente a otros nunca llevan a cabo tales amenazas, mientras que muchos que realmente matan a otros de forma planificada no dicen nada al respecto previamente. El propio Breivik nunca expresó una amenaza explícita en sus comunicaciones personales o escritas, al menos que se sepa. Solo se permitió dejar claras sus intenciones unas horas antes de realizar los ataques, cuando le resultaba imposible prevenirlos. En cuanto al tirador de Olot, si pronunció alguna amenaza explícita contra quienes le agraviaron, no consta que nadie la escuchara. También debemos considerar que para todo el mundo un acto como el homicidio múltiple es algo inconcebible, y por ello a una persona normal difícilmente le puede pasar por la imaginación que un conocido compañero de trabajo o vecino suyo planea cometer una acción así, algo que se da igualmente en el caso del asesinato serial. Y esto mismo le sucede a sus víctimas. Cuando éstas se dan cuenta del peligro en el que se hallan, normalmente ya es demasiado tarde. El tirador de Olot. Un día de diciembre de 2010, un hombre entra en un bar y mata a 2 personas, un constructor y su hijo, los dueños de la empresa en la que trabajaba. Luego se dirige a un banco y mata a 2 empleados. Al salir ve a la policía local del municipio de Olot, Gerona, y se entrega sin ofrecer resistencia alguna. Se llamaba Pere Puig, era albañil y tenía 57 años. El móvil. En un principio pareció que el móvil de los asesinatos era la precaria situación económica por la que estaba atravesando Pere Puig. Vivía solo, con un padre ya muy mayor, de 86 años, y quizás el hecho de estar inmerso en graves deudas y sin recursos acabó por desquiciarle. Pero al poco se descubrió que Puig no estaba en bancarrota, ya que disponía de 30.000 euros en 2 cuentas a plazo fijo, que en breve estarían liberadas, dando a su dueño la oportunidad de rescatar el dinero sin necesidad de pagar cantidad alguna de penalización. La prensa recogió así las disquisiciones de los funcionarios de la justicia y el público en general hacían con respecto a la razón del tiroteo. Estas cantidades descartan los apuros económicos que Puig adujo ante la policía como justificantes de sus crímenes. Insiste la acusación. El homicida declaró al juez y a la policía que tiroteó a sus 2 jefes con su rifle de caza,
porque no llegaba a fin de mes, y la constructora le debía 2 pagas extras, unos 2.300 euros. También se había retrasado en abonarle la última nómina. Luego se dirigió a la sucursal de la CAM y asesinó a 2 empleados por motivos supuestamente similares. Puig tenía con la CAM una deuda de 5.500 euros que contrajo con su tarjeta de crédito y que creía haber saldado. Días antes de los hechos, Puig fue informado por los trabajadores de la CAM de que solo había satisfecho los intereses de la deuda. Los mató como represalia. Tras los motivos económicos ahora cuestionados, el asesino añadió ante el juez otro impulso criminal, una obsesión irracional contra sus superiores y otras personas que, dijo, le amargaban la vida. Mi jefe estaba en mi cabeza, me dominaba como si fuera una serpiente, explicó al juez. También detalló que planeaba asesinar a otras 2 personas a las que no encontró durante la mañana de la matanza, el pasado 15 de diciembre, el dueño del bar donde desayunaban sus jefes y un electricista que trabajaba eventualmente con su empresa. La exploración forense. La exploración forense realizada en diciembre de 2010 señaló que el tirador no presentaba problemas mentales relevantes ni tenía antecedentes psiquiátricos. Así pues, al no constatarse ideas delirantes ni ningún otro síntoma psiquiátrico, su comportamiento en principio debe explicarse por motivaciones sujetas a la razón, salvo que posteriores estudios muestren lo contrario. También declaró en el examen forense que, si bien por un lado lamentaba los crímenes, por otro lado tenía claro que debía hacerlo. Esto coincide con lo que dijo en el momento de entregarse a la policía. Nada más matar a los 2 empleados del banco. He matado a 4 personas, ahora me he quedado más tranquilo. He hecho lo que tenía que hacer. Una hipótesis sobre el móvil del tiroteo. Para comprender bien ese móvil, sin embargo, es necesario plantear diversas cuestiones analíticas. La primera es separar ambos escenarios de los tiroteos. El bar donde mata a los constructores y la sucursal de la CAM, donde dispara a los empleados del banco. La segunda tarea es analizar con detalle las declaraciones del inculpado. La tercera será integrar esa información con los resultados de la exploración forense a la que fue sometido. Los 2 escenarios del tiroteo. Por lo que respecta a los crímenes ejecutados en el bar, es claro que para él existían 2 tipos de víctimas. Por una parte, aquellos a quienes efectivamente mató, su empleador y su hijo, pero también estaban los que quería matar, pero no pudo, debido a que no se encontraban en ese momento en ese lugar fatídico. Los quería matar porque se miraban mal, ponían mala cara, iban en mi contra. Si los hubiera encontrado, les habría disparado, señaló refiriéndose al dueño del bar y a un electricista que trabajaba en su misma empresa. Este punto es de vital importancia porque revela que la ira de Puig no iba solo contra quienes le infligieron, según él, un daño cierto económico, sino contra otras personas a las que él atribuía una malevolencia hacia su persona sin que tuviera que concretarse ésta en un gesto material. En efecto, bastaba que le miraran mal o que fueran en su contra, es decir, una actitud general de hostilidad que, según parece, le molestaba en grado sumo. El tiroteo en el banco va más allá, igualmente de saldar cuentas con un ofensor material, es decir, que le perjudicó objetivamente no pagándole lo que debía. Pere Puig tenía un descubierto en su tarjeta Visa de 5.500 euros. Los últimos meses había pagado 180 euros mensuales, convencido de que ese dinero era para saldar la deuda, pero recientemente desde la caja se le hizo saber que ese importe se había destinado a otros fines, los intereses de la deuda. Puig habló entonces con el subdirector y la empleada, y ayer reveló que no le agradó cómo le trataron y que por eso decidió también matarles. Estamos de nuevo ante una falta de respeto, una desconsideración hacia su persona, como ocurriera en el caso de las personas felizmente ausentes del bar en el momento del tiroteo, el dueño del establecimiento y el electricista de la empresa. Las declaraciones del inculpado. Pere Puig hizo saber, una vez fue arrestado, que estaba muy molesto por el trato recibido por sus jefes y el entorno de la empresa que estaba a punto de despedirle. Soy tonto y de pueblo, pero de mí no se ríe nadie, manifestó en más de una ocasión mientras participaba en la reconstrucción de los hechos. Esta expresión revela mucho y nos ayuda a entender la razón última del tiroteo, la falta de respeto. En este contexto es en el que podemos entender su declaración de que he matado a 4 personas, ahora me he quedado más tranquilo. He hecho lo que tenía que hacer, y por ello mismo, si bien entiende que matar está mal, en la declaración ante los forenses señala
que tenía claro que debía hacerlo. Integración de los datos. Los crímenes en masa o múltiples en un solo acto tratan generalmente de un acto de venganza o de desesperación, en este último caso adoptando con frecuencia la forma de lo que se conoce como suicidio ampliado, donde las víctimas son personas de su familia a las que mata porque el sujeto homicida no quiere que queden desamparadas una vez muera él, pero los casos de Cho, que veremos más adelante, o de Columbine, o este mismo, pertenecen a la primera categoría. El asesino no tolera más la falta de respeto, su humillación y decide dar una lección a las personas implicadas. El caso de Suecia plantea matices diferentes y será tratado más adelante. Luego puede proceder el suicidio, dependiendo de la personalidad de quien ejecuta la acción. Tal como lo veo, este hombre mata porque todos le faltan, de un modo u otro, al respeto. Los constructores, las personas a las que preveía matar y los dos empleados del banco. Su acto de ira homicida es eso, furia para proteger su imagen, un modo de dar una lección a los malvados. Ahora bien, ¿qué duda cabe de que en sus palabras introducen elementos que podrían apuntar a ideas obsesivas, delirios de daño sobre su persona? Mi jefe estaba en mi cabeza, me dominaba como si fuera una serpiente. Está muy cerca de un delirio, e igualmente las expresiones me miraban mal, iban en mi contra, y soy tonto y de pueblo, pero de mí no se ríe nadie. Indudablemente podrían pasar por ideas delirantes de persecución y menosprecio. Sin embargo, los forenses determinaron que Pere Puig no tenía tales síntomas, dado que se le deben practicar nuevos exámenes forenses. Esta cuestión permanece todavía abierta. Queda el asunto de los antecedentes. Sabemos por vecinos que la guardaba la imagen del hombre callado, pero que en momentos de resolución sabía actuar. Lo más raro es la forma de vestirse, siempre iba con ropa de camuflaje, como la que usan los cazadores o militares, declaró una mujer. Un hombre avesado en las armas al que le gusta la imagen del tirador. Esto ya revelaba que no se trataba de alguien que admitiera muchas ofensas. Quizá todos los hechos anteriores se sumaron para que al fin viera que ahí tenía una oportunidad de demostrar que ya no aguantaba tanta infamia y que él sabía cómo darles a todos una lección. Lo había pensado otras veces, admitió, pero al día siguiente se me quitaba de la cabeza. El miércoles, sin embargo, se levantó con la misma idea y decidí actuar. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Perfiles Criminales de Vicente Garrido. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.